Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Linux. En esta ocasión os voy a explicar cómo podemos copiar, mover, renombrar ficheros y cómo podemos localizar dichos ficheros cuando tenemos una gran cantidad de ficheros y no sabemos dónde está. ¿Qué podemos hacer para encontrar los mismos? Bueno, en primer lugar os voy a explicar dos comandos para copiar y mover ficheros. Y el de mover ficheros también se utiliza para renombrar. Así que bueno, vamos a empezar. En primer lugar, acordaos de que el último día nosotros creamos aquí... espérate. Aquí. No sé por qué ha dado un error. Ah, porque he puesto... Vale, he puesto eso. Tenemos aquí el fichero fic1. Y voy a deciros, bueno, quiero copiar este fichero. Y lo quiero copiar. Vamos a decir que lo quiero copiar en el directorio padre. Por ejemplo, vaya, copiarlo en el directorio padre. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay un comando denominado cp. Cp de copy. La primera parte, este comando recibe dos parámetros. La primera parte es el fichero que queremos copiar o la ruta hacia el fichero donde queremos copiar. En este caso, estamos diciendo que es fic1.txt. Y el segundo es dónde lo queremos copiar. Y aquí viene un pequeño matiz. Aquí podemos coger y podemos copiarlo con el mismo nombre o con un nombre distinto. Si lo queréis copiar con el mismo nombre, basta con que no pongáis el nombre y omitáis y solo pongáis la ruta. Entonces aquí le estamos diciendo, oye, copia fic1 en el directorio padre. Ahora, si nos vamos al directorio padre, vais a ver que ha aparecido fic1. Pero yo podría coger y perfectamente cambiarle el nombre. Podría hacer un cp fic1txt barra y decirle, quiero que te llames dulcinea.txt. Si ahora listamos el padre, vais a ver que aparece dulcinea.txt junto con fic1. Esa es la manera de copiarlo. Y el directorio sigue estando, el fic1. Ahora, queremos mover el fichero. Es el típico cortar de toda la vida en Windows. Queremos cortar el fichero. Queremos coger y llevarlo a un sitio en específico. Por ejemplo, vamos a crear un directorio que es ficheros y queremos moverlo ahí dentro. ¿Cómo se hace? Existe el comando mv, que viene de move, en inglés, que nos permite mover el directorio, o sea, el fichero. Y ojo, cuando hablo de ficheros, aquí se extrapola también directorios. Aunque bueno, yo os recomiendo más trabajar con ficheros para eso. Pero se pueden mover directorios completos. Mover el fichero que indique en el primer parámetro, moverlo al segundo parámetro. Donde indica el segundo parámetro. Y aquí hay una ventaja que se utiliza, que es que con esta función nosotros podemos renombrar un fichero. Bueno, primero voy a moverlo para que veáis. Simplemente le voy a decir, oye, quiero mover fic1 txt a ficheros. Veis que queda desaparecido y si yo listo ficheros, vais a ver que está dentro de ficheros. Pero ahora imagínate que decimos, no, es que fic1 es un nombre muy feo, debería llamarse f1.txt. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos utilizar el mismo comando. Hacemos fic1txt y ahora, en vez de decirle una ruta, como es el mismo directorio, aunque nosotros podíamos moverlo y renombrarlo a otro sitio, no habría problema. Aquí decirle, pues, el nuevo nombre, f1.txt. Y con esto hemos renombrado el nombre del fichero. Tan sencillo como eso. Luego, ¿cómo encontrar un directorio o un fichero en concreto?
Queremos encontrar un cierto fichero, un cierto directorio, etcétera. Aquí, bueno, aquí es muy importante. No tiene, espérate, no tiene opción menos gel. Sí. Aquí muy un poco importante. Y es la siguiente. Find lo que busca es realmente una expresión regular. No busca algo que, o sea, la mayoría de veces os va a funcionar. Fijaos bien que pone expression y aquí pone un path. La idea es find, añadir una serie de parámetros que os lo dejo a que lo investiguéis vosotros. Y a continuación, path, por ejemplo, puede valer 2 puntos. O sea, puede valer 2 valores, normalmente vale 2 valores. O punto para el directorio actual o una barra. Creo que el valor por defecto es punto, pero no estoy seguro tampoco ahora mismo. Generalmente si lo queréis buscar en todo el sistema operativo ponéis una barra y si lo queréis buscar desde el directorio actual es un punto. O si lo queréis buscar desde un directorio en concreto, aquí en este path iría la ruta en concreto. Entonces, por ejemplo, y luego una expresión. Esta expresión, ahora mismo yo no me voy a meter con ello, pero esta expresión es una expresión regular. Una expresión regular es una, digamos, es una terminología, lo dimos en JavaScript, que lo que nos permite es, a partir de una cierta cadena, con una serie de propiedades propiamente dicha, ver qué cadenas de texto cumplen dicha propiedad. Por ejemplo, una expresión regular podría ser todos los ficheros que empiezan por la letra F, es decir, todo aquel fichero cuya primera letra sea F y luego tenga un número indeterminado de letras cualquiera. Puede ser vacío, es decir, que puede ser simplemente un fichero denominado F o una cadena de texto denominada F o simplemente una cadena súper larga que sea en plan, por ejemplo, F12 Martín 54 choricemanea @hotmail.com. Todo eso lo cumpliría porque empieza por F. O, por ejemplo, muy utilizadas son las expresiones regulares para correos electrónicos. En plan, cualquier número, letra, combinación de letras y números, una arroba, y a continuación una combinación de números cualquiera, un punto y luego 3 letras para el dominio. Entonces, aquí normalmente en una expresión, si escribís el nombre del fichero, va a buscaros el nombre del fichero. Pero si ese nombre de fichero tiene caracteres utilizados en las expresiones regulares, como pueden ser las barras, los puntos, los asteriscos, los interrogantes, etcétera, vais a ver que la búsqueda no resuelve bien. ¿Por qué? Porque lo he interpretado como una expresión regular. Es posible, por ejemplo, que un fichero vosotros lo llaméis f*.txt. Bien, el fichero se llamará f*.txt. Pero cuando lo pongáis ahí, en una expresión, queremos todos los ficheros que empiecen por f*.txt. Lo que va a interpretar el find es, búscame todos los ficheros que empiecen por f, luego tengan un número indeterminado de caracteres y acaben por .txt. De hecho, ese punto ni siquiera lo interpretará como un punto, lo interpretará como un único carácter de cualquier tipo y luego un txt. Es decir, que por ejemplo, si pone stxt, lo va a dar por bueno, pero tiene que ser un único carácter. Por eso es un poco difícil de jugar con el comando, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta pues, cuando hayáis pruebas y demás, que si no os encontráis el fichero o hace cosas muy raras, es por eso, es porque esto es una expresión regular. Bueno, vamos a probarlo. Por ejemplo, vámonos al directorio padre y le vamos a decir, oye, que desde el directorio ahora quiero que me encuentres a... Vamos a poner dul asterisco. Veo que ha encontrado Dulcinea, pero veo que me está mostrando más cosas. Uy, perdón. Lo que no sé es por qué se ha ido a buscar más cosas.
Porque yo le he dicho desde el directorio actual. Está mirando desde el directorio padre. Y bueno, es que Find es saber usarlo bien. Yo, de hecho, no suelo utilizarlo mucho. Yo intento saber dónde está. Pero bueno, que sepáis que sirve para encontrar un fichero dentro de un directorio en particular. Poniéndole el path y el otro. Luego, por ejemplo, un comando muy utilizado también, que hemos hablado de búsquedas de fuera de los ficheros, es decir, para encontrar ficheros. Y si queremos buscar una cadena en concreto dentro de un fichero en concreto, por ejemplo, vamos a volver al directorio, vamos a hacer un nano Dulcinea, por ejemplo. Dulcinea. Espera. Ah, no, que no estamos en el directorio. Un nano Dulcinea. Y aquí, pues por ejemplo, le voy a poner la palabra, voy a escribir aquí Quijote. Salimos y le hacemos y vamos a buscar esa palabra Quijote. ¿Cómo buscamos la palabra Quijote? Bueno, el comando es grep, pero vamos a verlo un poquito más de detalle. Vamos a hacer un man grep y es una serie de opciones, luego un pattern, que es otra expresión regular. Mientras no utilicéis asteriscos y tal, se pueden usar palabras completas. Y luego el nombre del fichero donde queramos acceder. En este caso, yo suelo utilizar la opción "-i", porque Linux es que este comando es case sensitive. ¿Qué significa de que es case sensitive? Significa que es sensible a letras mayúsculas y minúsculas. Es decir, no es lo mismo un Quijote en minúscula con la Q mayúscula que en la Q minúscula. Linux lo interpretará como dos maneras distintas. Y si no tiene este parámetro, si nosotros buscamos con Q mayúscula, no lo va a encontrar porque lo hemos escrito en minúscula. Entonces, ahí normalmente recomiendo que este comando le pongáis la opción "-i" para ignorar. Salvo que sea específicamente que lo tengáis que buscar. Entonces, hacemos Quijote y decimos que lo que buscamos en Dulcinea. Y como veis, ha encontrado la palabra Quijote dentro. Lo que hace es mostrar las palabras que cumplen la expresión regular dentro del documento. Claro, nosotros podemos coger y aquí decirle, oye. Y como veis, salen muchas más cosas porque la expresión regular te dice, oye, que es Q y cualquier cosa. Y entonces, ¿qué hace? Te lo imprime todo. Te encuentra la palabra Q aquí. Eso sí lo cumple y luego lo tiene todo. Por eso lo muestra todo. Si ponemos QA, solamente pone la Q de Quijote porque es la única parte que lo cumple. ¿De acuerdo? Entonces, sirve para encontrar cadenas. O sea, por ejemplo, si ponemos... A ver, si ponemos Sancho Panza no debería encontrarlo. Por ejemplo, si ponemos Sancho, vais a ver que sale vacío. Este comando funciona mejor cuando no se utilizan expresiones regulares, se utilizan palabras concretas. Cuando utilicéis expresiones regulares ya empieza a hacer comportamientos raros porque hay que saber un poco cómo funciona la expresión regular. Luego, importante para saber si un fichero es el mismo o no. Hay que utilizar el comando cmp. El comando cmp recibe dos parámetros. Y son los dos ficheros que queremos comparar. Si son iguales, devolverá un 0. Y si difieren, indicará en qué línea o byte difieren. Entonces, por ejemplo, ahora mismo hemos modificado ya el Dulcinea, por lo que Dulcinea TXT debería ser distinto a Figuno TXT. Y efectivamente te dice que son distintos desde la línea 1. Es decir, el principio de ambos ya es distinto. Entonces vamos a hacer un Dulcinea aquí. Este empieza por LS y el FIG1
no empieza por ls. Por tanto, el primer byte ya es distinto. Si ahora nosotros cogiéramos y editáramos el primero, y aquí pues le cambiáramos esto, bueno, le dejáramos el espacio también, vais a ver que cuando los comparemos, ¿por qué sigue diciendo que son distintos? A ver, un momento. Ah, por espacio en blanco. Vale, es que no me había dado cuenta. Un segundo que voy a quitarle el espacio en blanco. El otro no tenía espacio en blanco. Veis que ya te dice, oye, que la primera diferencia la veo en la línea 15. Bueno, lo que estaba diciendo, CMP lo que nos permite es comparar estos dos ficheros. Hemos visto que tiene la línea 15, que ahí ya me imagino que la diferencia es la palabra, supongo que es la palabra Quijote. A ver, vamos a hacer un geat de Dulcinea txt menos n15, geat menos n15. Vemos que es Quijote, sí, vemos que es la palabra Quijote. Y luego hay otro comando, ya para terminar estos comandos, hay otro comando que lo que nos permite es coger y comparar dos ficheros con el output, y te va diciendo qué partes de los ficheros son comunes y cuáles no son comunes. Este comando com y utiliza lo mismo, dos ficheros, o sea, dos ficheros de entrada. Vamos a poner los dos. Y aquí te dice que esto es común y que luego empieza, esto no es, eso no está en uno y esto no está en el otro. ¿Vale? Eso es lo que te está diciendo. Te dice, empieza en una parte común y luego ya encuentra cosas que no son comunes. Que dice, oye, que el fichero 1 me está conteniendo esto y el fichero 2 esto, otro. ¿De acuerdo? Esas son las diferencias que hay entre uno y otro fichero. Luego, vamos a ver. Hablando de ficheros y lo que ocupan, ¿cómo podemos ver cuánto espacio libre nos queda en el sistema operativo? Para saber cuánto espacio tenemos en el sistema operativo, se utiliza la palabra DF, Disk Free. En Disk Free lo que nos muestra son todas las unidades que tenemos, es decir, todas las particiones que tenemos, y te indica cuánto hay, cuánto está usado y cuánto está disponible. O sea, cuánto es el total, cuánto está usado y cuánto está disponible. Principalmente os tenéis que fijar, porque aquí veis que hay mucha unidad. Realmente no hay tanta unidad, lo que pasa es que por funcionamiento del sistema interno se montan unidades propias, páginas de caché, etcétera. Aquí lo principal es esta unidad de aquí, que es la del disco duro. Las unidades de disco duro están almacenadas dentro de la unidad def, del directorio def, y cada uno tiene su carpeta. Generalmente los discos duros tienen las letras o HDA o SDA. La diferencia es según el tipo de unidad. Cuando es una unidad de disco duro antiguo, generalmente se le denomina con un H. Y cuando es una unidad que pueda llegar a ser extraíble, se le denomina con una SD. Esto, claro, obviamente aquí esto está en kilobytes. Si necesitáis ponerlo en otra unidad, tenéis que ponerlo tenéis que usar otro comando o sea, el mismo comando, pero poniendo la unidad. En este caso, si ponéis M, lo transforma en mega. 29.490 megabytes. Y si lo ponéis en G, creo que son gigabytes, ¿no? No. Bueno, pues veo que... bueno, esto lo podéis consultar en
mandef. Y aquí os dice las unidades que son. Bueno, ahora no lo veo. Espera. Df --help. Bueno, ahora no sale. Bueno, M sirve para mostrarlo en megabytes. Y bueno, con esto lo vamos a dejar aquí por hoy. Nada, ya no quedan tanto del curso de Linux. Quedan 3 clases. Unas 3 clases quedarán, más o menos. Con todos estos comandos os enseñaré un poco de escritura de scripts en Linux, para que veáis de qué manera podemos automatizar este tipo de tareas y no tener que escribirlas nosotros uno a uno, los ficheros. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. No os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos, hasta luego.